necios que no me conocen, yo me llamo Leslie y aquí están todas mis redes sociales para que podamos platicar y conocernos un poquito mejor, ¿verdad, Aria? Aria ya está dormidita. En este video se trata de consentir a nuestros perritos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay premios que los perritos o nuestras mascotas ya no les gustan. Así que les podemos cambiar de muchas maneras este tipo de premios o bocadillos que les podemos dar y muy deliciosos y sobre todo sanos y muy rápidos de hacer. Y a Aria también le encantaron, ¿verdad, mi amor? Y vamos a ver cómo se hacen. Lo primero que vamos a hacer van a ser unos deliciosos hielitos para nuestros perros y para hacerlo vamos a necesitar 2 cucharadas de miel, 120 gramos de yogur cero grasa, media taza de arándanos y media taza de frambuesas. Lo primero que vamos a hacer es agregar todos nuestros ingredientes a la licuadora. Y vamos a licuar muy bien hasta que quede todo como puré. Después vamos a vaciarlo en un recipiente para que sea más fácil colocarlo en nuestro molde para hielos. Después los vamos a meter al congelador durante 1 hora y ya que haya pasado la hora, ahora sí es momento de sacarlos y te deberán de quedar de esta manera, todos congeladitos. Te recomiendo que los pongas en un frasco de vidrio. Y listo, ahora sí tu perrito ya puede disfrutar de estas épocas de calor un delicioso snack, pero de verdad que es muy sabroso. A Aria y a Claire les encantó. La segunda idea es para consentir a su perrito el día de su cumpleaños o un día muy especial. En este caso yo quise festejar a Claire, así que le hice unos deliciosos cupcakes que de verdad les encantó. Para hacerlos vamos a necesitar un huevo, 60 gramos de yogur, 150 gramos de harina integral, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de canela, 40 gramos de aceite de oliva, 100 gramos de zanahoria picada, 50 gramos de hojuelas de avena, 80 gramos de miel y por último, capacillos para cupcakes. Lo primero que vamos a hacer es batir todo nuestro huevo con el aceite, el yogur y la miel de esta manera. Después en otro recipiente vamos a hacer la mezcla de la harina, el polvo para hornear, la levadura, la canela y las hojuelas de avena. Después vamos a agregar ambas mezclas en un recipiente y la zanahoria picada. Y revolvemos muy bien nuestra mezcla hasta que todos los ingredientes estén súper incorporados. Ahora vamos a colocar nuestros capacillos de cupcakes en un recipiente para cupcakes de metal para poderlos meter al horno. Después vamos a agregar nuestra mezcla, solamente 3/4 de nuestro capacillo, porque nuestra mezcla va a inflar cuando esté en el horno. Para que la mezcla se acomode y esté totalmente planito, vamos a dar unos pequeños golpes en la mesa. Y ahora sí que ya estén, ahora es momento de meterlos al horno durante 25 minutos. Mientras pasan esos 25 minutos vamos a hacer el frosting o la decoración de nuestros cupcakes. Pero para hacerlo vamos a necesitar 120 gramos de yogur sin grasa, 100 gramos de queso crema y 3 cucharadas de crema de cacahuate o de maní bajo en grasa. Lo único que tenemos que hacer es en un recipiente agregar todos los ingredientes y baterlos muy bien hasta que estén súper bien incorporados de esta manera. Ya que hayan pasado los 25 minutos, ahora sí vamos a poder sacar nuestros cupcakes del horno. Y ahora sí, con una duya y una bolsita de plástico vamos a agregarle nuestro frosting a nuestros deliciosos cupcakes cuando ya se hayan terminado de enfriar, porque si no se puede derretir nuestra mezcla que acabamos de hacer. De verdad esta es una manera de consentir a tu perrito el día de su cumpleaños o, como les había comentado, un día súper especial. La tercera idea que vamos a hacer son unas deliciosas galletas de pollo en forma de huesitos. Para hacerlas vamos a necesitar 130 gramos de harina integral, 2 cucharaditas de levadura en polvo, 50 mililitros de aceite de oliva, 120 gramos de queso cheddar, 110 gramos de pollo hervido, 120 mililitros de leche light y cortadores de galleta en forma de huesito. Lo primero que vamos a hacer es mezclar en un bol grande la harina y la levadura en polvo. Después vamos a agregar el aceite de olivo y ahora después vamos a revolver muy bien hasta que esté totalmente incorporado. Después vamos a agregar nuestro pollo, el queso cheddar y por último la leche. Batimos muy bien hasta tener una masita de esta manera. Después en una superficie plana vamos a poner un poco de harina para que no se nos pegue la masita. Y también puedes ponérselo en tu rodillo. Vamos a expandir poco a poco la masa hasta que quede como de 1 centímetro de ancho. Ya que tengas el tamaño de nuestra masita, ahora sí con los cortadores vamos a ir cortando pieza por pieza, o sea galletita por galleta, y vamos a irla colocando en una charola para meterla al horno durante 15 minutos a 180 grados.
Ya que ya han pasado los 15 minutos, ahora sí vamos a sacar las galletas y listo. Solamente los vamos a guardar en un frasco para que se conserven más tiempo y los metemos al refrigerador después de que se hayan enfriado. Esta es una botana muy deliciosa para que puedas también educar a tus perritos, por si quieres enseñarles trucos y les des un premio después de haberlo hecho. Les va a fascinar y les va a encantar y van a quererlo hacer muy rápido. La cuarta idea son unos bocadillos súper deliciosos y muy saludables. Para hacer estos deliciosos bocadillos de verduras vamos a necesitar 120 gramos de harina integral, 50 gramos de hojuelas de avena, 50 gramos de semillas de girasol sin cáscara, 70 gramos de calabaza picada, 100 gramos de zanahoria picada, 50 gramos de brócoli picado, un huevo, 60 mililitros de agua, una pizca de sal y por último 120 gramos de yogur. Lo primero que vamos a hacer es agregar todos nuestros ingredientes en un bowl. Después revolvemos muy bien todos los ingredientes hasta tener una masita o una mezcla totalmente uniforme. Después con una cuchara vamos a ir tomando bolitas de la mezcla y vamos a colocarlas en una charola. Ya que ya has terminado, vamos a meterlas al horno durante 20 minutos a 170 grados. Ya que ya han pasado los 20 minutos, vamos a sacar nuestros premios de vegetales y vamos a colocarlos en un frasco. Y ahora sí, estamos listos para poder consentir a nuestros perritos de una manera muy saludable y muy rico. Esas son 4 maneras de lo que le pueden dar a sus perritos de una manera muy sana, muy rica y de verdad que los van a amar muchísimo más sus queridos perritos. Y así de fácil es como se hacen estas deliciosas botanas para consentir a nuestros perritos. Y ya saben que yo tengo 2 enanas, así que a ellas 2 les encantó. Denle like si les gustó este video. Y también me encantaría que le tomaran una foto cuando hagan esta deliciosa receta y se las estén dando a sus perritos para que yo pueda platicar con ustedes y ver que si les gustó muchísimo o no les gustó. Y polinesios, recuerden que aquí al ladito están saliendo otros videos para que vayan a verlos. De verdad les van a encantar. Cualquiera les va a gustar muchísimo porque los hicimos con mucho cariño. Y espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios. Los amo.